Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es Ojo con los Medios por el Avia Yala. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Lord? Comandante, buenas tardes. Nos cansamos de la mesa y hoy dijimos, somos re fashion. Vamos a hacer la pose, eso sí. Usted sabe, ¿no? Bien, como si fuéramos gente inteligente. Hoy es un programa especial, ya se van a dar cuenta ¿Por qué? por qué. Y quiero que empecemos con una nota del presidente Evo Morales, que le hizo CNN. Le pido, Lord, que preste mucha atención. Vale. Vamos con Evo Morales, esto es Ojo con los Medios por si no te diste cuenta, 18:33 en vivo e directo. Vamos, Evo. Usted hablaba anteriormente, me decía que todos estos elogios que está recibiendo aquí en Estados Unidos no es solamente a Evo, sino a lo que está sucediendo en Bolivia. Pero la figura de Evo es una figura muy importante. ¿Hay alguien que pueda continuar los pasos de Evo Morales? En estos momentos usted va a la reelección, pero normalmente Evo no va a estar por siempre en el poder. ¿Hay una figura que usted ve como su sucesor? ¿O está preparando a alguien usted, presidente? No sé si es preparar, pero últimamente para estas elecciones, por ejemplo, aparecieron Generación Evo. Me ha sorprendido. Jovenzuelas, jovenzuelos, profesionales, no profesionales, del campo como también de la ciudad, va creciendo con excelente discurso. No serán muy conocidos, tal vez no son muy, todavía no son de gestión, tal vez todavía no había confianza, pero tenemos tantos líderes para prestar ese servicio, un servicio al pueblo. Bueno, ahí estaba Evo Morales en una declaración antes del 12 de octubre, obviamente. Antes. Y bueno, sorprendido también por todo el fenómeno que se está viviendo. Y si yo le digo a usted, Lord, ¿qué es Generación Evo para usted? ¿Qué me diría? A ver, ¿Qué significado tiene? para mí, desde el punto de vista... Usted que sigue todo el proceso político. Bueno, estamos hablando del 2006. Hay gente que ha crecido con la imagen de Evo Morales. Chiquitos de 6 años, que estos ya van a ser 10, 16 años. Gente de 10 años que ahora va a cumplir 20. Entonces, ha sido un proceso en el cual mediáticamente, por un lado, han visto a Evo Morales. Pero ya presidente, ¿no? Ya presidente, no diputado, líder cocalero. Presidente. Ahora, hay otra generación que lo ha visto a Evo Morales como la mía, desde... O sea, 60 para arriba. Poco más. Diputado, dirigente, en las marchas. Y bueno, son distintas vivencias, pero una cosa, y es un eje, es Evo Morales. ¿Sí? O sea, es gente que ha visto a Evo Morales en etapa de presidente, otra gente que lo ha visto un poquito antes, pero al fin y al cabo está ahí. Bueno, queríamos hablar hoy de la Generación Evo, este grupo que tuvo mucho impacto político en la última campaña, ya lo vimos en boca del propio líder del proceso de cambio, Evo Morales, así que los invitamos al estudio hoy, vamos a hacer una asamblea con Generación Evo, vamos a mezclarnos. ¿Cómo están? Saludémonos como si no nos hubiésemos visto. Esto es televisión en vivo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿A quién saludamos? ¿A quién nos saludamos? Ya no sé. Hola. ¿Qué tal? Bueno, dale, Lord, vamos a estar charlando un rato con ellos sobre el significado de este movimiento. Bienvenidos a la Avia Yala, a Ojo con los Medios. ¿Todo tranquilo? Vamos a tener que ir repartiendo la palabra. Sí, todo bien. Gracias por la invitación. Estamos acá prestos pues para hablar un poquito de Generación Evo, de estar contigo, acompañarlos. Es muy lindo el programa, siempre lo vemos y bueno, pues estamos, todos los chicos, faltan algunos, pero bueno, pues estamos acá presentes. Bueno, Lord, están casi tan jóvenes como nosotros. Estoy viendo así, promedio 20 años. El más mayorcito soy yo. Hagamos eso entonces, ya nos reunimos, ya nos saludamos, vamos a charlar un rato con ellos. Lo hacemos después de la pausa, ¿le parece, Lord? Así no tenemos tanto corte. Dale, esto es Ojo con los Medios. Hoy con Generación Evo. Dale, ya volvemos. ¿No? Bueno, acá estamos de regreso. Como han visto, la idea del programa de hoy era tratar de descubrir quiénes son los jóvenes que están detrás de Generación Evo, cómo se organizaron, cómo se les ocurrió reunirse, etcétera, etcétera. Cuando yo los veo aquí en el estudio de Avia Yala juntos, veo jóvenes de clase media urbana, me imagino, estudiantes universitarios, excepto el señor que está por allá, que es Lord Anthony, que ya... No, gracias, yo soy parte de... Algunos con un par de años más, otros con un par de años menos tal vez.
Cuéntenos qué es Generación Evo, cómo se conocieron, cómo se les ocurrió juntarse. Por favor, somos un montón, no son un montón ustedes, y pueden ir presentándose para que el espectador del otro lado sepa a quién escucha y a quién ve. Bueno, yo soy Denis Michel, tengo 27 años, ya estoy un poquito... Sos de los más Sí. grandes Sí, del sí. grupo con 27, no, Sí. fuera de broma. Sí, Sí. soy uno de los ¿Y mayores. el más ¿no? chico está acá? No. Eh, Creo que el más chico tiene 19. A ver. 22, digamos. ¿Y chicos que estén en la secundaria todavía? No. Estamos en ese proceso. Sí es la formar idea una que a Generación secundaria. Evo se le sumen estudiantes de secundario. Exacto. Generación Evo se constituye a partir de una estrategia que hemos tenido. En realidad, la organización base de Generación Evo es el Bloque Juvenil Antiimperialista, y de ahí la mayoría venimos. Y de ahí se nos ocurrió Generación Evo, justamente en un proceso electoral. El proceso electoral donde invitaron a una compañera del bloque y nuestra estrategia fue Generación Evo. O sea que ya había una estructura política, una organización política anterior que Sí, pasó a llamarse Generación Evo. exacto. Y esa estructura política, ¿de cuál es su origen? Bueno, el origen que nosotros tenemos, venimos más o menos de hace unos 2, 3 años haciendo política tanto en lo teórico como en el activismo, ¿no? Y bueno, así nos fueron conociendo, ¿no? Hemos trabajado dentro de las filas del MAS, también por nuestra cuenta, y bueno, al final nos hemos incorporado a las juventudes del MAS, al mismo partido, al instrumento político, que sabemos que es un partido de estructuras sociales, ¿no? De movimientos sociales, y bueno, así lo hemos ido desarrollando, ¿no? ¿Generación Evo pertenece al MAS? Sí, podría decirse que sí, pertenece al MAS, ¿no? Porque obviamente estamos en ese proceso, estamos con Pero puede haber con un el apoyo que instrumento. no sea necesariamente orgánico, digamos. Así es, no hay tampoco un apoyo orgánico. Puedo pero ser de Generación Evo sin tener el carnet de afiliado al MAS. me Exacto, imagino. exactamente. Esa ha sido nuestra virtud, ¿no? Porque hemos podido, como tú nos ves de clase media, hemos podido agrupar a varios compañeros jóvenes de clase media que antes no tenían esa oportunidad de sumarse a un proceso de cambio. Y bueno, hemos podido aglutinarlos en Generación Evo también. Y bueno, al final nos resultó algo muy lindo porque trascendió fronteras, fue como un paraguas de organizaciones donde se sumaron las juventudes del MAS, trabajadores sociales, juventudes de la CSUTCB, juventudes de el ELAM, varias juventudes, varios bloques, varios movimientos juveniles, ¿no? ¿Tú crees que este tema de ser independientes, no pertenecer, decir, bueno, estamos en el MAS, ha sido la clave del éxito para que de pronto haya esta aglutinación de otros jóvenes? No sé, ¿quién ha vivido esa experiencia más de cerca y nos puede explicar? ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Melendres, igual de Generación Evo. Bueno, respecto a tu pregunta, que quiero responderla en primer lugar, creo que no sé si podríamos hablar aún de un éxito, ¿no? Porque es muy prematuro decirlo. Generación Evo fue un boom mediático luego de las elecciones nacionales, ¿no? Pero es muy prematuro porque en realidad la Generación Evo plantea un proyecto a largo plazo, ¿no? De formación de nuevas juventudes, nuevas generaciones, nuevos líderes políticos que logren defender el proceso político revolucionario, mejorarlo, ¿no? Y generar propuestas, ¿no? Entonces, de éxito aún no podemos hablar, de trabajo sí, ¿no? Y en ese sentido, la independencia, no nos concebimos independientes como una organización aislada, sino como una organización más dentro de este proceso de cambio, dentro de este proceso político, tanto como la CSUTCB, tanto como CONAMAC, tanto como el MAS, como el mismo presidente lo refiere en sus discursos, ¿no? El MAS es una organización política más, aparte de la CSUTCB, aparte de la COP, ¿no? Son distintas organizaciones que van componiendo este proceso político, ¿no? Y Generación Evo es una más de esa que se expandió a nivel nacional.
e internacional, ¿no? Ahora, hay una cosa que es cierta y el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿cómo les ha ayudado, favorecido a la convocatoria? ¿Se han conocido a través de las redes sociales? No sé. Una dama. Linda. Linda. Me llamo Linda, soy de Chile, soy generación Evo. Por ¿Pero supuesto vivís que en Bolivia o estás de visita? me hice generación Evo estando en Chile y ahora me he venido a trabajar a Bolivia a ser parte de generación Evo, parte del proceso de cambio. Y claro, yo creo que las redes sociales y la nueva era tecnológica ha ayudado un montón para que generación Evo pueda crecer y pueda tener el alcance que tiene. O sea, si yo vengo de Chile y hay otros compañeros que han venido de Argentina o de otros lados y se hacen parte y se identifican y dicen yo soy generación Evo, es porque ciertamente tenemos esa herramienta que nos permite conectarnos, que nos permite articularnos además. O sea, yo creo que me imagino que en la época de mis papás seguramente seguían la ideología del Che Guevara y los militantes famosos de la época, pero no había esta posibilidad de colaborarse y de articular trabajo político como sí ahora. A ver, Linda, me quedo un minuto contigo para entender. Vos viniste a Bolivia por algún tema de trabajo, de estudio, Sí. y a su vez te sentís identificada con Generación Evo, ¿o viniste porque querés ser parte de Generación Evo? Yo vengo hace varios años siguiendo el proceso de cambio boliviano. Me ha encantado poder estudiarlo. Yo creo que como yo hay mucha gente en muchos lugares de América Latina y del mundo que admiran lo que ha construido Bolivia. O sea, ha sido un golpe de dignidad un poco a la historia. Y bueno, como joven y revolucionaria marxista, por supuesto que mi espíritu revolucionario me quería traer a ser parte del proceso de cambio. Y el año pasado he venido a trabajar para un periódico chileno para cubrir las elecciones. Se dio la oportunidad de venir a trabajar. Tuve la oportunidad ya de conocer a los chicos, de hacerme parte de Generación Evo y aquí estoy. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué parte de Chile? Yo soy de Santiago. De Santiago de Chile. Bueno, bienvenida. ¿Vas a quedarte un tiempo largo entonces aquí? ¿Estás Sí, estudiando eso a su espero. vez o estás trabajando? Yo soy historiadora y periodista y estoy empezando a hacer trabajo acá. Voy a empezar a trabajar. Bueno, pasamos la posta a otra u otro compañero. El tema de relaciones internacionales, así como Linda decidió venir a instalarse a Bolivia, ¿hay relaciones orgánicas con alguna otra organización? ¿Cómo se trata el tema? El Dani. Dani. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Con el tema de organizaciones internacionales, Generación Evo trascendió porque ya hay Generación Evo Argentina, también hay Generación Evo Estados Unidos, tenemos chicos ahí también. ¿Son bolivianos residentes en Argentina? Son bolivianos residentes Sí. en O sea que distintos nunca países. vivieron en Bolivia prácticamente. Sus padres son bolivianos y alguna vez visitaron el país, otros tal vez nunca lo vieron, pero saben la historia del país a través de lo que les cuentan sus padres. O sea, pasa mucho que en países como Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, con este tema de que los bolivianos han podido empezar a votar fuera del país. Claro. Bueno, en Argentina, no me acuerdo si 87 o 97%. El 97%. 97% de la votación argentina fue para Evo. Sí, sí. Me imagino que... Fue arrollador porque se sigue, si bien no están en Argentina, viven y están siguiendo las noticias que pasan acá, todo el crecimiento económico que está teniendo Bolivia, en la coyuntura internacional también, y además tienen que ver, ellos lamentablemente sus padres se tuvieron que ir del país por busca de trabajo, porque en épocas anteriores el neoliberalismo destrozó al país. Mucha gente tuvo que ir a buscar trabajos de meseros, de la costura. Y ahora en Bolivia se está dando otro proceso, que se están integrando, hay más empleo, la gente puede acceder a otras cosas que antes no podía acceder. ¿Y cómo se organizan junto a ellos? Me imagino que el tema de redes sociales... Redes sociales es elemental, fundamental. Tanto Twitter como Facebook son
en esta era es fundamental. Se organiza marchas, se organiza eventos a través de redes sociales en el instante. Puede estar en España o en cualquier país. Y entonces hay Generación Evo, me dijiste, en Argentina, en Estados Unidos. España, en España también. Italia también. Italia también. Así que Generación Evo es eso, todos esos jóvenes que estamos viviendo este proceso de cambio que está amando nuestro querido presidente Evo Morales. Ahora, perdón, la mayoría tiene 27, bueno, el mayor 27, ¿verdad? Un promedio de 20, creo que 22 años. ¿Cómo llegan a conocer todo el proceso de cambio? Porque si hablamos, llegamos a cuenta, son 10 años, ustedes estaban de 10 añitos cuando el presidente estaba siendo elegido presidente, pero hay un proceso anterior. Cuando uno es niño, joven, está en otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ustedes empiezan a palparse de este proceso de cambio que les lleva a, no sé, a fijarse en un presidente como nuestro? Permítanos responderte, mi nombre es Gabriel Villalba, tengo 22 años, uno de los más jóvenes del bloque Juvenil Antiimperialista y también de Generación Evo. Y contestando a tu pregunta, bueno, Generación Evo en realidad es un instrumento en el que se pudo articular jóvenes precisamente conscientes de esta realidad que nos toca asumir a los jóvenes y que le tocó asumir a una generación de vivir los resultados de las políticas del presidente Evo Morales. Te doy un ejemplo clarito. Siempre pensamos teleférico, creo que era un proyecto McLean, si no estoy mal, teleférico en La Paz. Y mira, resulta que nosotros, esta generación, está viviendo los beneficios de ese teleférico que se hizo con la voluntad política que solamente te la pudo dar Evo Morales, ¿no? O sea, la nacionalización fundamental, ahí se captaron los recursos para generar estas políticas que nos benefician a nosotros como generación, como jóvenes, a nuestros hijos, a las personas que vivieron quizá un poco más mayorcitas, quizá la ascensión del presidente Evo Morales, pero nos beneficia a todos, ¿no? Entonces es un gran impacto generacional y una identificación de decir esta generación Evo se identifica pues con los resultados de las políticas del presidente Evo Morales. Y esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Perfecto. ¿Y quiénes son en el gobierno las caras que, bueno, la más evidente es Valeria Silva, que forma parte de su colectivo de manera originaria, digamos? Pero hay otros dirigentes o funcionarios que ustedes identifiquen como parte de esta movida, digamos. Bueno, Andrés Velasco soy, ¿no? Y bueno, comentar, ¿no?, de que, por ejemplo, en la etapa de la campaña, básicamente hubieron como unos 30 candidatos menores de 28 años, ¿no?, que dieron un toque renovador de oxigenación al proceso de cambio, ¿no?, que era muy necesario. De esos 30 candidatos, aproximadamente poco más de la mitad son ahora entre diputados y senadores, ¿no?, de diferentes departamentos de Bolivia, ¿no? Entonces hay una visibilización, ¿no?, de lo que es el joven que desea empoderarse, que desea ser partícipe a partir de toda la experiencia que ha habido, ¿no? Entre los más populares, digamos, está Valeria Silva, también hay compañeros que acaba de llegar. Acá está. Y ya está. Hola Valeria, le damos la bienvenida. Y hay también otros compañeros, por ejemplo, de Cochabamba está la compañera Esther Torrico, ¿no?, que era la presidenta de Juventudes, bueno, sigue siendo. En Santa Cruz también está Adriana Salvatierra, generalmente así hay algunos compañeros, ¿no?, que han logrado triunfar, ¿no?, que es parte de esto que llamamos oxigenar, ¿no?, el proceso de cambio, darle un nuevo toque desde nuestra perspectiva tan generacional, ¿no?, que marca una diferencia, ¿no? Ya que vino Valeria, Lor, acá la tengo. Lor Anthony, ¿Cómo te extrañaba, hace tanto tiempo que no te veo. A ver, años. No. Veo que tienen una relación íntima. Sí. O sea que usted, Lor, no pertenece a la generación, pero abreva. Ya le dije. Pero pertenece, Lor Anthony, por favor. Yo ya estoy viejito, ¿no? Pero yo me animo, sí. No. Con Valeria nos hemos conocido gracias a la radio también. Ha estado participando y bueno, la conocemos de ese lado y conocemos el trabajo que ha estado haciendo. La hemos visto también en las redes sociales, en la campaña, y creo que eres tú la imagen de esta comunidad que se ha abierto y se ha dado a conocer. El presidente en algún momento te identificó también como Generación Evo, ¿sí? Que estuvo ahora, no te vamos a dejar, Valeria, que respondas a los elogios. Que te quiero poner un poquito más quería tensa. Patear el tablero, en realidad, te quería poner un poquito está bien. más tensa. ¿Cómo hubo alguna
resistencia por parte de sectores campesinos originarios que a veces expresan cierta reticencia a que haya sectores de clase media que se acercan al movimiento al socialismo o al proceso de cambio? ¿Hubo algún cortocircuito desde ese punto de vista? Buenas tardes primero a todos y a todas quienes están siguiendo Avia Yala, Ojo con los Medios, mi programa favorito de las tardes. Gracias, después te pasamos no te voy a permitir que respondas al elogio, Andrés. El cheque te lo mandamos después. Yo creo que para dedicarse a la política en este país es necesario comprender la historia de este país, ¿no? Y directamente relacionado a eso viene esta especie de pecado original del ser urbano, sí, ¿no? Que no hay que tomarlo como un ataque, no hay que tomarlo como una guerra de bandos, porque somos hermanos, compartimos la convicción, se entiende en el rigor de la historia las diferencias y la desconfianza y el recelo que puede haber hacia la gente de la ciudad, porque es normal, porque tenemos 500 años de opresión al campesino. Tenemos 500 años de intentar acabar con las formas comunitarias, formas sociales, económicas, formas políticas. Para ser parte de la política en este país, si no entiendes esa relación, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Obviamente estamos en una lucha por llegar a la hermandad real, revolucionaria, que pretende caminar hacia un Estado socialista, ¿no? Pero que por supuesto no es tarea fácil, ¿no? Sin embargo, las confianzas se generan, no se las ganan como en la conquista había que ganarse al indio cambiándole, según cuenta la historia oficial, vidrios por oro. No, la confianza no se gana así. La confianza se gana a través de la participación, del debate y del aporte político, ¿no? Y creo que en esa construcción está Generación Evo. Además que Generación Evo es un conjunto de cuadros, de hombres y de mujeres, del campo y de la ciudad. Hay un error, creo, de percepción cuando se dice que sí se dice, pero creo que se dice más de afuera y más desde nuestros contrincantes, que Generación Evo es un grupo de jóvenes pequeño burgueses. Porque véanse, Lord Anthony, Andrés, véannos. Acá no hay ningún empresario. Acá no hay ningún terrateniente, acá hay gente que viene de familias que han luchado por darles alimento a sus hijos. Muchos de nosotros han tenido padres que han salido en el periodo del neoliberalismo a ganar un poco de plata a España, Argentina, Brasil, para mandarles plata para que los hijos coman. Tenemos compañeras que han crecido lejos de sus mamás. Tenemos gente a la que le ha costado salir de la universidad. No es un grupo de pequeños burgueses. No es un grupo netamente urbano. Y no es un grupo ni cerrado ni selectivo. Es un grupo que tiene como característica irreductible la convicción. En este grupo, en las personas que tú ves aquí, no vas a encontrar, y eso lo sé porque nos conocemos y somos hermanos, ninguna persona a la que tú le puedas decir, él es corrupto, él es acosador, ella es ladrona, ella es mentirosa. No, son todos limpios. Interesante lo que estamos viviendo hoy en Ojo con los Medios, y si hubiera un terrateniente o un empresario entre estos jóvenes compañeros, igual habría que darle algunos años, tampoco sería ningún pecado. Lo importante no es ser terrateniente, empresario o proletario, sino en cualquier lugar de la sociedad en el que nos encontremos, es ver a favor de quién jugamos nuestros intereses, ¿no? Puedo ser un terrateniente, aunque sería un poco raro, pero bueno, alguno deberá aparecer en la historia de la humanidad. Lo importante es que los seres humanos luchemos y breguemos por una sociedad más justa, igualitaria. De eso se trata, me parece, este aporte también al proceso de cambio dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Y reitero, Lor, antes de ir al corte y después seguimos charlando, por favor, que está buenísimo que los hayamos invitado, ¿no? No, definitivamente, y bueno, ¿dónde te firmo? Me convenciste. Te firmo, y bueno, ahorita la pausa y sí, con la firma. Dale. Hagamos una... Bueno, y con ese aplauso espontáneo, si les parece, hacemos la segunda pausa aquí en Ojo con los Medios y nos va a quedar como un buen ratito para charlar al regreso. Dale, no te lo pierdas.
Bien, seguimos aquí en Ojo con los Medios, con Generación Evo. Yo quiero hacer una pregunta que le urge a la sociedad, que el pueblo quiere y necesita saber. Porque se comenta, doña Valeria Silva, que usted es familiar del vicepresidente Álvaro García Linera. Te estás copiando las preguntas del cura Pérez, ¿ah, Andrés? Pues no, categóricamente no. No. Mi nombre completo es Valeria Silva Guzmán, mis dos familias son chuquisaqueñas, no tengo nada que ver con Cochabamba. Pero me comentabas que venías de una entrevista en Radio Fides y te quisieron apurar por ahí. Quiero ampliar un poco el debate y después volver en un temita más con lo que tiene que ver tu visita a la ciudad de Nueva York, a la ONU. ¿Cómo los tratan los medios de comunicación? Esto es Ojo con los Medios, nos especializamos en el análisis mediático. Ustedes tuvieron una aparición muy importante, el presidente Evo los nombró en una entrevista con CNN, eso tiene un impacto político. ¿Cómo los tratan en los medios? Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos ven. Mi nombre es Inti Rioja, yo tengo 26 años. Los medios al principio nos huían un poco, ¿no? Después del trabajo y el esfuerzo que nosotros hemos dedicado, ¿no? Un esfuerzo que es así un voluntario, salir a las calles, el hacer propaganda. Hemos venido aquí a la zona sur, que no era muy tradicional ver a jóvenes con poleras de Evo haciendo propaganda, ¿no? Como tú ves, dices, de clase media, etcétera, etcétera. Y creo que eso nos ha dado un plus, ¿no? Después de la entrevista del presidente Evo Morales en CNN, todo el mundo se preguntaba, ¿y quién es Generación Evo? Y nosotros estábamos en nuestras casas, nos levantamos, vemos el WhatsApp y muchachos, el presidente acaba de hablar de nosotros en CNN. Y ese momento yo nunca me voy a olvidar, que la más nerviosa era la Vale, que decía, regresé a mi casa a leer los cuadernos de Lenin porque no sabía qué nos deparaba a partir de ese momento, ¿no? Necesitábamos prepararnos mucho más. Y es en ese momento que empezamos una formación mucho más rigurosa, mucho más estable, mucho más propositiva, y ya empezamos a imaginarnos políticamente cuál era nuestro rol, más allá de ser un grupo que aportemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empiezan a tirarnos bola igual, en realidad, ¿no? Entonces ahí empiezan a salir cosas nosotros buenas los invitamos y cosas porque malas. aparecieron en CNN. Si no... A ver, hay 3 o 4 damas que no han tomado la palabra. A ver quién... Y para terminar sobre los medios, recientemente nosotros estamos sacando en el periódico La Época esta separata, esta es la primera, se llama Cuadernos. Van a tener 12 temas, va a salir mensualmente. El primer tema es Estado y Plurinacionalidad. Exclusivamente son jóvenes los que escriben, ¿no? Son jóvenes de izquierda, son jóvenes que se dedican a leer, pero también son activistas, también son políticos, también están inmersos en espacios de la sociedad que no usualmente los escuchan, ¿no? Y la importancia de sus voces está acá. A las personas que nos ven pueden adquirirlos en puestos de periódico. Cuadernos va a salir mensualmente. Con La Época. Con La Época. Ok, el otro día, hablando de medios de comunicación, apareció un informe en la portada del periódico El Deber de Santa Cruz un día domingo, basado en Generación Evo, y en una entrevista justamente con Valeria Silva, la diputada suplente por La Paz. A mí me pareció que el enfoque del Deber, que fue un diario muy reaccionario hace algunos años atrás, era favorable a la aparición de Generación Evo y mencionaba que ante el fin del mandato constitucional de Evo Morales, que ya no se puede reelegir, una de las opciones de cambio que se avisoran dentro del gobierno sería la Generación Evo. Pero algunos dicen que hay que reformar la Constitución para que el presidente pueda reelegirse. Ustedes son jóvenes y parte de ese posible recambio. Ya se andan pasando los micrófonos porque no se animan a responder. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tenemos que seguir reeligiendo, abrir la posibilidad para que Evo pueda volver a ser candidato, o hay que abrirle las puertas a las nuevas generaciones? Porque no es fácil generar un liderazgo nacional, nada, no es algo para nada simple dentro de ninguna sociedad. ¿Qué idea tienen ustedes? Bueno, nosotros hemos escuchado al presidente Evo Morales decir que, bueno, no está interesado tampoco en tener una reelección, ¿no? Y más bien hemos escuchado también al presidente más bien abrir las puertas a las nuevas generaciones. Y es justamente este desafío que tenemos todos y todas nosotros, ¿no? Continuar con este proceso, ser militantes de este proceso de cambio
y más bien aportar desde nuestras posiciones, desde nuestras situaciones, a que se puedan abrir este proceso y poder consolidarlo, ¿no? Ese es en realidad nuestro desafío, y en eso estamos tratando de aportar desde los jóvenes, ¿no? Es decir, desde las ideas. Esta separata es un ejemplo de que con ideas, con aportes, con pensamientos, con reflexiones y también con la acción podemos también profundizar este proceso de cambio. Y aquí estamos llamados para eso y vamos a estar firmes para poder fortalecerlo. Si me permites, Andrés, Sí. que va a ser una tarea más bien legislativa, yo creo que Bolivia ahora no se piensa sin Evo Morales. Para mí Bolivia es sinónimo hoy de Evo Morales y por eso también nosotros somos generación Evo. No somos generación del cambio, generación de la renovación, somos generación Evo. Y no ha estado nunca como hoy tan vigente el presidente Evo. Ayer nos han dado la noticia de que el presidente Evo es el tercer presidente con mayor aprobación, con mayor cariño y popularidad del mundo, después de Putin y después de Correa. Entonces, la generación Evo es un ejército de soldados del presidente Evo y es un ejército de soldados que va a ir a cualquier combate, al combate legislativo, al combate de un referéndum, al combate de lo que la revolución nos mande, ¿no? Bolivia sin Evo Morales hoy no tiene razón de pensarse, porque tenemos un presidente joven, tenemos un presidente fuerte, un presidente sano, un presidente para largo, ¿no? ¿Tuvieron la oportunidad de reunirse con Evo? Sí, hemos tenido varias oportunidades, hemos recogido mucho de él, hemos encaminado muchas de nuestras acciones a partir de los consejos del presidente, a partir de las directrices del presidente, a partir de las directrices del vice, que como se darán cuenta acá en nuestro planteamiento un poco de análisis y de pugna por el sentido común que aparece en cuadernos. También somos parte de esa escuela, digamos, marxista, que pretende pensar y debatir en torno al sentido común. Por ahí, de pronto, es que nos asocian con el vicepresidente. Hemos sido sus alumnos en el sentido más amplio de la palabra. Es un maestro nuestro. Pero al mismo tiempo, no hemos abandonado otros espacios de aprendizaje, ¿no? Como es el aprendizaje que nos ha dado el canciller David Choquehuanca, un hombre que nos ha marcado ciertas líneas de lo que la izquierda tradicional a veces olvida, especialmente respecto a la armonía con la madre tierra. Y por supuesto el aprendizaje cotidiano, el aprendizaje de la base social, el entender que este es un tiempo donde se gobierna de abajo hacia arriba, ¿no? Lord, te veo callado. Sí, no, lo que pasa es de que al escuchar a la generación Evo, al plantearse estos desafíos, al decir que hay Evo para el rato, es también una base para crear nuevos líderes, porque bueno, el presidente lo dijo, 5 años más, quiere armar su restaurancito e irse a vivir allá. Hay gente que, bueno, no va a llegar a la sombra de Evo, pero hay gente con esa misma creencia, con ese mismo cariño a la patria, con ese mismo cariño a Bolivia. ¿Qué piensan ustedes? Cuando ustedes lo han visto al presidente, ¿qué les ha influido a ustedes para seguir este mismo camino y pensar, no sé, en ser un próximo Evo Morales o ser la primera o la segunda presidenta de pronto de Bolivia, ¿no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ariana López, también soy parte de Generación Evo y del Bloque Juvenil Antiimperialista. Como decía Valeria, ¿no? Nuestro presidente es un líder para nosotros, es un ejemplo a seguir. Entonces, a medida que nos va marcando algunas directrices, nosotros vamos aportando desde donde estamos para este proceso de cambio, para fortalecer este proceso de cambio, para cuidar este proceso de cambio que ha costado tanto tiempo, tanta sangre podríamos decir, porque si bien hoy recordamos lo que ha sido febrero del 2013, ya estamos ahora, 2015, pero con una mirada diferente. Nuestro presidente está ocupando un tercer lugar a nivel internacional. Entonces, a eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos ahí para futuro, en un futuro próximo, nosotros ser esos líderes, mujeres, jóvenes y los hombres también. ¿Qué nos asegura a nosotros, digo, como sociedad, que ustedes no puedan pasar a ocupar puestos de responsabilidad y muy pronto adquieran los
vicios de los viejos políticos. Porque ser joven no es una virtud. No es garantía de nada. Claro. Pues. A ver cómo me responden. Yo quisiera apuntar solo una cosita Sí. respecto a lo que decía Ariana y lo que decía el Lord antes de que pasemos a esa pregunta tan importante. Si algo hemos aprendido como generación Evo y estamos aplicando de la Revolución Cubana es el diálogo intergeneracional. La Revolución Cubana ha hecho un trabajo muy fuerte respecto a esto, ¿no? El diálogo intergeneracional. Comprender que una generación no puede resolver todas las tareas históricas, menos de 500 años de colonialismo y de 200 de capitalismo. Una generación no lo resuelve. La generación precedente a nosotros, la generación precedente a la generación Evo, ha resuelto el derribar los pilares fundamentales y de alguna manera la arquitectura fina de lo que ha sido el liberalismo republicano y el neoliberalismo posteriormente. Esta generación tiene otras tareas, pero que solamente van a ser cumplidas en rigor de los diálogos intergeneracionales, ¿no? El Gabo quería decir. Vos, vale. Yo le continúo la línea a la Vale. Es más bien, hoy un día muy simbólico, se recuerdan 12 años de febrero, un día en que la política fracasa y la violencia toma las calles, pero también se recuerda la salida de Nelson Mandela de la cárcel, ¿no? Hoy es un día muy simbólico, y creo que nosotros tenemos una memoria corta política que nos recuerda constantemente cuáles son los peligros de hacer una mala política y aislar a la sociedad y hacer oídos cortos adentro del Estado, creer que el partido o la estructura estatal lo determina todo, puede ser un error. Más bien hay que estar en constante relación con la sociedad y no perder ese hilo. Ahí es donde nosotros podemos asegurar de alguna manera que no vamos a repetir errores políticos tradicionales, ¿no? Nos encontramos en un contexto que es muy difícil de comparar hace solamente 10 años. En términos juveniles en Latinoamérica han estallado movimientos juveniles, tenemos en Uruguay, tenemos en México, tenemos en distintos países, ¿no? Recién nomás en Perú con la ley Pulpín, nos hacen recuerdo que el neoliberalismo es un fantasma presente en Latinoamérica que se lo gana movilizando y se lo gana proponiendo, ¿no? Esa podría ser una respuesta tal vez a tu pregunta. Una más, en ese sentido, una respuesta más. Pásenle la voz al Chile. Por segunda vez. No, yo quería decir un poco desde afuera, yo puedo observarlo, de que a propósito de tu pregunta de que esta generación que puede en algún momento llegar a ser clase política o ocupar cargos de poder y que aseguraría que no sean como la antigua clase política. Yo creo que uno de los valores que tiene Generación Evo es que un grupo de gente sencilla, de jóvenes súper abiertos a conocer, a invitar a gente. Yo he podido conocer personalmente la historia de la gente que está acá y de otros chicos de Generación Evo que en una marcha se han encontrado con el bloque caminante y le han dicho yo quiero ser Generación Evo y pum, para adentro. O sea, no, aquí no hay un grupo elitista, ni de avanzada, ni una vanguardia. O sea, yo creo que eso es uno de los valores importantes que tiene Generación Evo. Son jóvenes, somos jóvenes súper comprometidos que la misma Valeria, que está en un cargo de poder, podría decirse ahora, sigue haciendo formación política como cualquier militante, sigue haciendo trabajo social como cualquier militante, y yo creo que esa es una buena señal. Es una buena señal en cualquier movimiento juvenil político latinoamericano. ¿Podremos convencer a Camila Vallejo para que se sume a Generación Evo? Sí, por favor. Yo creo que ella es de otro tipo de clase política. Y yo lo digo con orgullo, yo estoy orgullosa de Generación Evo, creo que está encaminándose a no cometer los errores que sí ha cometido, por ejemplo, Camila Vallejo. Sí, si adelante. me permites, por favor. Sí, sí. Lo que nos asegura, respondiendo a tu pregunta, lo que nos asegura no cometer los errores de esa clase política neoliberal que estuvo en cargos jerárquicos y que manejó el país, es precisamente la construcción y lo que está buscando este proceso de cambio, y lo que nosotros le vamos a otorgar continuidad como Generación Evo es la construcción del socialismo comunitario, ¿no? Es decir, las clases políticas neoliberales anteriores que ni siquiera desarrollaban nueva teoría, simplemente la copiaban. Me refiero a teorías políticas, ¿no? Ideológicas, mantenían y siguen manteniendo aún ese sistema capitalista de opresión del hombre por el hombre, ¿no?
la opresión del hombre hacia el propio hombre y la explotación total. Entonces, en contraposición a eso, es la construcción de este proceso de cambio, que es el socialismo comunitario, y nosotros le vamos a otorgar continuidad a eso. Es decir, nuestra visión es totalmente diferente a anteriores generaciones que no concebían más que el capitalismo y esa forma de opresión, si quieres decir. Valeria decía algo que, claro, no se puede cambiar un país, una sociedad en una generación, tendrán que ser otras generaciones que vengan y lo hagan. Pero han pasado 9 años ya de este proceso de cambio. ¿Dónde identifican ustedes los puntos donde hay que poner el acelerador, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál debería ser la agenda principal del gobierno del Estado plurinacional en este tercer mandato de Evo Morales? Nosotros tomamos como base, digamos, la Agenda 2025, ¿no? Para adelante. Hay muchas tareas por hacer. Continuar este Estado plurinacional es muy complicado porque somos un país plurinacional donde hay múltiples identidades, hay muchos estratos sociales, entonces tenemos mucho por hacer. Y bueno, nuestra guía principal es la Agenda 2025 y a corto plazo también seguir el plan de gobierno que se ha planteado hasta el 2020, ¿no? que se viene. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho tratar el tema de el conocimiento, tratar el tema tecnológico, de industrialización, pero que este factor tenga un factor de identidad, ¿no? Porque no podemos caer en la misma carrera capitalista de siempre, ¿no? Tenemos que ponerle un factor diferente. Yo creo que la clave del éxito de este gobierno es la redistribución y también la participación de todas las clases sociales marginadas antes. Entonces eso es un plus muy importante porque eso da la respuesta justamente a un sistema diferente, a un sistema que no es elitista y que no está manejado por oligarquías, ¿no? Como antes estábamos acostumbrados en el país. Entonces ese es nuestro camino y nuestro horizonte obviamente es el socialismo comunitario y el vivir bien, ¿no? A eso queremos llegar, pero primero tenemos que dejar de ser pobres, ¿no? Hay un detalle cuando los escucho hablar y hago un poco una rememoranza a lo que pasaba en la CELAC, por ejemplo, cuando hablaba el Pepe. Valeria sabe que yo admiro mucho al Pepe y él hablaba en esta ocasión de que la generación que le tocó vivir ahora es la generación del cambio. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Como comunidad, como generación Evo, ¿son reales estas palabras del Pepe? Dos cosas. Respondiendo primero a la pregunta de Andrés. Hay tareas así de carácter urgente, ¿no? Ya hemos nacionalizado los recursos estratégicos, ya hemos configurado el espacio para la nueva estructura legal del Estado, pero tenemos tareas pendientes que el presidente las encara, que el presidente las pone en manos de las organizaciones sociales y en manos del Ejecutivo, ¿no? Estas tareas son, en especial la justicia, la revolución, no la reforma, la revolución en la justicia, por un lado, y por el otro una tarea socialista, que es el tema de la salud. El tema de la salud es uno de los principales focos de interés, tanto del gobierno como de esta generación, porque sabemos que tenemos que ir avanzando hacia el seguro universal, hacia la salud universal, como los procesos revolucionarios lo hacen, ¿no? No hay revolución que no se enfoque en la salud. Y por eso para nosotras y nosotros es tan importante tener hoy una ministra de Salud con la cual sabemos que podemos entablar relaciones de igualdad a partir de la convicción socialista y anticapitalista. Una ministra de Salud con la que nos identificamos formada en Cuba, no una ministra de Salud que es una médico elitista, una ministra de Justicia que va en la misma línea, una ministra de Comunicación que va en la misma línea. Son tareas emergentes, urgentes más bien. La justicia y la salud en estos 5 años merecen una respuesta inmediata porque el pueblo lo necesita. Porque no queremos más colas a las 5 de la mañana en la puerta de la caja, porque no queremos más coimas a los procuradores, porque no queremos más jueces corruptos, porque no queremos más cárceles que sean centros de delito. Es una de las voluntades políticas del gobierno. Y hablando del Pepe. Hablando del Pepe,
también en un mucho. minuto, Valeria. En un minuto sobre el Por Pepe. favor, sí, Yo creo que esta generación que es tan numerosa, el bono demográfico en el que vivimos hoy es muy importante, tiene la posibilidad de cambiar el ordenamiento económico a partir de oportunidades que políticas públicas gestionen, o tiene la posibilidad de decir que engrosó la putrefacción del mundo, ¿no? Estamos entre esas dos posibilidades y nuestra opción, sin lugar a dudas, es la primera. Hay una compañera por ahí atrás que no ha tomado la palabra. Le voy a también hacer hay- una preguntita, se va a animar, ¿no? Son parte de Generación Evo, obviamente que Evo Morales es el principal líder de referencia de todos ustedes. Nombrame otros líderes políticos, un par de ellos, internacionales, tal vez que te hayan inspirado, que también sean una fuente de inspiración. Bueno, sí que nos inspiran realmente, yo creo que Fidel Castro y Hugo Chávez, que como que han podido seguir, digamos, esta misma línea. Ellos han iniciado, de hecho, varias cosas y, bueno, lo que decía la Vale, ¿no? De la salud es bien importante y es algo que Fidel Castro hizo, digamos, fue lo primero que hizo allá en Cuba. La salud es gratuita para todos y, bueno, salud y educación, ¿no? Que es algo muy importante, yo creo. Vivimos en Bolivia y no podemos estar aislados del resto del mundo. ¿Cómo nosotros nos especializamos siempre aquí en política internacional? ¿Cómo ven el mundo? Un par de opiniones. Bueno. ¿Cómo está el mundo hoy para la generación Evo o para ustedes? Bueno, como decías, Bolivia no es una isla, estamos en relación y más que nada Bolivia está en el medio de Latinoamérica y por eso es de alguna manera el corazón integrador de toda Latinoamérica, ¿no? Y el proceso que estamos viviendo aquí en Bolivia está influenciando en toda Latinoamérica y obviamente hay otros procesos más allá de América que nos están influenciando también a nosotros, ¿no? Este es un momento complejo, por ejemplo lo que está sucediendo en Grecia, o lo que podría suceder en España con Podemos, en el cual esperamos también que esos procesos hacia la izquierda se consoliden, ¿no es cierto? Más hacia la izquierda, mucho más hacia la Ojalá. izquierda. Y obviamente nosotros también vamos a sentir aquí, a medida que el mundo entero también vaya cambiando hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y vamos a ir sintiendo, igual que en el resto de Latinoamérica se ha sentido el cambio en Bolivia, de la misma manera se va a sentir en Europa y se va a ir sintiendo en el resto del mundo. Entonces creo que estamos de buena manera influenciándonos de estos tipos de movimientos e influenciando también a otros países con este cambio que vivimos en Bolivia. ¿Alguno más? Andrés, permíteme. Sí. Bueno, se acabó, como tú decías, una Nos visión. quedan 3 minutitos. Una visión del mundo, ¿no? Se acabó la bipolaridad en el mundo. Estamos viviendo en un mundo multipolar, en un mundo donde existen potencias políticas, ideológicas, potencias económicas emergentes, si bien ya más integradas a todo lo que es el planeta. Ya se acabó la bipolaridad, se acabó la URSS y Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos de cambio mundial hacia la construcción de lo que te hablaba anteriormente, el socialismo comunitario, que el mismo vicepresidente lo dijo, debe ser mundial, ¿no? Si el capitalismo es mundial, la respuesta, el socialismo comunitario, debe ser también mundial. No se queda en Bolivia, no se queda en los procesos de izquierda, sino es por la izquierda y para el mundo. Sí, dale. No, lo corto que quería decir es por qué hay estos cambios. Estos cambios hay en Grecia y podría haber estos cambios en España, es porque precisamente las recetas del Fondo Monetario Internacional volvieron a fracasar en Europa. Lo único que ocasionan es más hambre, más desempleo y evidentemente la gente en Europa ve esas cosas que pasan, así que tratan de buscar alguna solución. Esperemos que la izquierda dé las respuestas adecuadas para su pueblo y puedan dar respuestas al pueblo. Y sin duda Bolivia está siendo un referente en eso. Bolivia está siendo un gran referente al mundo con el modelo comunitario, porque incluye a muchas personas, no solamente se enfoca en las empresas, las grandes multinacionales. Pásele un segundo el micrófono a la compañera. Si usted fuera el día de mañana ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Canciller. ¿volveríamos a ser amigos de los gringolandis o no?
Yo creo que tendríamos que entablar nuevas relaciones con Estados Unidos, pero no en base a sus normas, a sus reglas que Estados Unidos siempre nos ha ido planteando antes de que nuestro presidente esté en el gobierno. Más bien buscar que ambos países lleguemos a un acuerdo y no haya patrones como antes lo había, ¿no? Entonces que podamos tanto Bolivia ser parte de las políticas de Estados Unidos y aportar con muchas ideas se podía mejorar en Estados Unidos, ¿no? Porque hoy en día en Estados Unidos también hay crisis. Tenemos que irnos. Ha sido un gusto compartir el ojo con los medios de hoy con todos ustedes. Nos queda charlar, ya te invitaremos otro día, Valeria, para que nos cuentes cómo te fue en la ONU. Lo importante es el dato de que la voz de Generación Evo ha llegado al seno de Naciones Unidas. Lord, su despedida. No, un gusto conocerlos, chicos, ya saben. Les firmo donde ustedes me pidan y bueno, nos estaremos reencontrando y viendo. ¿Qué les parece si de despedida al aire nos sacamos una foto como equipo de fútbol? Bien, dale, vamos. Dale, comandante, usted. Al centro. Acá. A ver. Listo. Viendo, 1, 2 y 3, eso, muy bien. ¡Generación Evo! ¡Generación Evo! ¡Generación Evo!